Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma y les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Tan Claro como el Agua. Estos conversatorios que marcan el inicio de las actividades del Museo Gota de Agua, un proyecto de divulgación científica largamente añejado en nuestra universidad, que este año ha decidido iniciar sus actividades y lo estamos haciendo a través de estos conversatorios. Próximamente vendrá la publicación de dos revistas pertinentes, una que se llama Gota de Agua, otra que se llama Painani, y con eso empiezan las actividades del Museo Gota de Agua para acercar a la población a las diferentes soluciones que la universidad está planteando en los diferentes escenarios que la investigación del agua conlleva. En estos conversatorios hemos tenido el privilegio de contar con especialistas de muy alto nivel de nuestra universidad. Afortunadamente, el tema del agua en nuestra universidad es un tema muy sentido, es un tema muy importante y es un tema que ha traído a muchos investigadores de muy diversas disciplinas. De manera que los diversos escenarios que toca la problemática del agua, casi todos ellos están cubiertos en nuestra universidad por diferentes especialistas. Y el día de hoy es un privilegio tener la presencia de la doctora Lilia Rodríguez, que es académica de la División de CCH de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco. Lilia, muy bienvenida a estos conversatorios. Hola Javier, gracias por la invitación. Al contrario, un placer tenerte aquí. Lilia es la coordinadora de la especialización en gestión, en economía y gestión del agua, y sobre eso vamos a platicar hoy. Pero siguiendo la misma dinámica que hemos seguido en otros conversatorios, vamos a pedirle a nuestra invitada que nos platique, que le platique a la audiencia, dado que la posibilidad de que nos estén escuchando estudiantes que todavía no definan sus vocaciones, que nos platiques, Lilia, cómo fue que te desarrollaste profesionalmente, cuál es tu trayectoria, qué es lo que te fue llevando hasta donde estás hoy como una especialista en uno de los aspectos importantes del agua. Cuéntanos, por favor. Ok, buenas noches a todos. Tengo el gusto de comentarles que los temas hídricos que son de gran preocupación en la actualidad por diversas razones, son temas que de alguna manera en la universidad tiene ya tiempo que estamos abordando y como dice Javier, desde diversas ópticas. Desde la disciplina de la economía, nos preocupan temas como la desigualdad, la pobreza, el desarrollo sustentable, el cambio climático. Y en este tránsito de estar en estos temas, pues de alguna manera llegamos al recurso hídrico que enfrenta gravísimos problemas por cómo lo gestionan las comunidades, las ciudades, el país. Y en el caso de México, pues es un problema grandísimo, los grandes errores de gestión, y nos han llevado a, pues, a integrarnos, a entender el problema de una manera multidisciplinaria, en donde un aspecto que siempre frena todas las grandes propuestas es el problema de los recursos. Entonces, el aspecto financiero y económico de cómo gestionar este recurso, pues impide
dar soluciones a problemas inmediatos y también en el tránsito de buscar manejos sustentables del recurso. Y bueno, esta es un poco la historia desde el punto de vista del tema, cómo llegamos a esto. Muy bien, entiendo entonces que tú estudiaste economía. Sí, bueno, yo tengo la licenciatura en economía en la UAM Azcapotzalco, tengo la maestría en el Centro de Investigación y Docencia Económica, también en economía, y tengo el doctorado en Ciencias Económicas en la UAM Iztapalapa. Esa es como mi trayectoria lineal. Bueno, de manera simultánea también tengo una licenciatura en Relaciones Comerciales con especialidad en Comercio Internacional y algunos estudios de unos años de Ingeniería Textil. Entonces, esa es un poco mi recorrido, ¿sí? No, es un recorrido muy interesante. Y efectivamente tocas un asunto que es fundamental. Yo me atrevería a decirte que te faltó el aspecto político, ¿no? O sea, mencionaste el económico, el financiero, pero el político también hace que esto sea una desgracia en la gestión del agua, ¿no? Bueno, definitivamente que todos sabemos que el aspecto político es determinante en la visión de hacia dónde van las cosas. Define el lineamiento alrededor del cual, pues, el grueso de los aspectos debe caminar. Si políticamente hay una visión, por ejemplo, en el problema del cambio climático, ¿no? Si políticamente no se está apoyando el combatir este problema, pues ir contra la inercia de muchas oposiciones en el camino porque no tiene el apoyo político, pues resultan con ganancias marginales, ¿no? Entonces, sí, todo gira alrededor de tener el contexto donde lo político, lo ambiental, lo económico, lo social gira en la misma dirección para lograr una meta, definitivamente. Qué bueno que lo subrayas y te lo preguntaba porque digamos que desde las ciencias biológicas, de repente se ve el problema del agua como que hay o no hay, ¿no? Y si no hay, ¿qué hacemos con el agua y la contaminación y esto y el otro? Pero este problema de la escasez siempre me ha parecido que en realidad no es escasez, es una gestión pésima, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, qué bueno que tratas el problema de la escasez, porque uno de los puntos centrales para la economía es partir de que los recursos son escasos. Y si son escasos, tiene sentido el evaluar en dónde resulta más eficiente o conveniente colocar recursos escasos, ¿sí? Entonces, si partimos de entender que el agua, oí algo, pero Sí, bueno, que se activó otra vez la grabación. ok, muy bien. Pues si partimos de que el agua, aunque sea un recurso renovable, en términos de la dimensión de la vida de las personas, tiene una cantidad definida en términos de qué es el agua del que puede disponer la población, ahí vemos que un porcentaje poquitito de lo que del ciclo es lo que realmente puede la población utilizar para su aprovechamiento en cubrir las necesidades que tenemos. Y por lo tanto, el agua resulta
que ya empieza a tomar dimensiones de escasez. Ahora, por diversas razones, hay consenso en que las poblaciones, bueno, la población ha crecido tanto en un periodo de tiempo corto que realmente el manejo del agua y la cantidad de agua que tenemos para usarla se ha vuelto ya cada vez con mayores límites para poder disponer por la población actual como por la futura. Entonces, efectivamente, pero eso nos remite a entender el aspecto hidrológico en donde entraría pues parte de lo que dices tú, el aspecto biológico, el aspecto hidrológico, geológico, el calentamiento global, con el cambio de patrones en lluvias y sequías, que podemos encontrar allí cómo esto que es de la dimensión totalmente ambiental está siendo trastocado y está afectando la cantidad de recursos hídricos que tenemos para la disposición del uso de la población. Claro. Entonces, esto dicho en términos generales. Ahora, sí, cuando vamos viendo a nivel local, encontramos que efectivamente lugares donde antes el agua no era un problema, ahora resulta que ya enfrenta un problema por el cambio de los patrones del cambio climático. Entonces, podemos ir poniendo situaciones distintas que en un caso extremo, por ejemplo, puede ser el caso de la Ciudad de México, ¿no? Ajá. En donde el agua que está en los acuíferos ha sido tan sobreexplotada por parte del asentamiento que está en la ciudad que realmente es aceptado por todos, hay una gran sobreexplotación y ya hay acuíferos que realmente tienen muy poco que ofrecer para extraerse y por lo tanto simplemente no puede abastecer a la población en donde está con esa situación, como es el caso de Iztapalapa, ¿no? Exactamente, por todos nosotros. Es lo que te iba a decir. En los pozos de Iztapalapa ya son tan brutalmente explotados que ya lo que sacas es un agua muy contaminada con sales y con otras cosas, ¿no? Que es intomable. Tú abres en la UAM Iztapalapa, en los laboratorios de la UAM Iztapalapa, que es donde nosotros vivíamos, le abrías a la llave y te salía algo así como agua de tamarindo, ¿no? O sea, intomable, porque salía de los pozos que habían sido, que han sido explotados sin ningún control, ¿no? De una forma caótica y muy abusiva, digamos, muy abusiva del manto freático, ¿no? Exactamente, y por ejemplo, la historia de la Ciudad de México, por ejemplo, es interesante porque pues ya tiene varias décadas que era claro que el agua no era suficiente para la población que está asentada, ¿no? Y cuando digo la Ciudad de México, en realidad nos estamos refiriendo más a toda la zona metropolitana, ¿sí? Y decidieron con una previsión por los 50, que es cuando se hizo lo del sistema Lerma-Cuchamala, pues la necesidad de importar agua, ¿no? Si no tengo suficiente, la importo. Y que es el primer indicador claro de que el agua no es suficiente y hay que traerla de fuera, ¿no? Ahora estamos con el problema de que el agua subterránea más el agua importada no es suficiente para abastecer a la población y tenemos gravísimos problemas de deficiencias de agua que la población no obtiene agua. Claro. Es que, digamos, el problema de la gestión, donde tú eres especialista, cuando nos platicas esto acertadamente de que de repente dijeron, no hay agua suficiente, tráiganla de más lejos, ¿no? Eso es un primer error brutal, ¿no?
no, en lugar de hablar de educación para el agua, de reciclamiento del agua, de una serie de cosas que pudieran atemperar el problema de la escasez o la disposición de agua, la solución es traerla cada vez de más lejos y cada vez más caro, ¿no? Entonces, nosotros hemos discutido muchas veces la posibilidad de captar agua de lluvia en la ciudad, ¿no? Porque finalmente el Lerma y el Cutzamala es agua de lluvia que cae al río, ¿no? Y aquí en la ciudad, el agua de lluvia la metemos, la contaminamos al meterla a las aguas negras, ¿no? Entonces, ¿es un problema de gestión o no? Pero antes de que me contestes, déjame recordarles a los que nos escuchan que estamos platicando con la doctora Lilia Rodríguez, que es de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco. Y estamos hablando de economía y gestión del agua. Les recordamos a nuestra audiencia que esta es una transmisión donde podemos recibir las preguntas, los comentarios, las dudas que haya y directamente transmitirlas a la doctora para que las conteste en la medida de la posible, siempre y cuando hagan sus preguntas a buen tiempo. Este es un buen tiempo para empezar a hacerla, porque tenemos la experiencia de que de repente nos llegan muchas preguntas ya hacia el final del programa y ya no hay manera de escucharlas. Entonces, invitados todos los que nos oigan a hacer sus preguntas en este momento. Entonces, regresamos, Lilia. Es un error decir, no hay agua, traigámosla cada vez de más lejos, ¿o no? Sí, digamos que, mira, y ya entramos al tema un poco de la planeación urbana y la planeación de cómo va a funcionar una ciudad. Yo creo que el primer error, como tú lo comentabas, es que no tuvieron la visión los que enfrentaban toda la infraestructura hídrica y de drenaje en ese tiempo, el ni siquiera haber pensado que era conveniente un drenaje combinado, perdón, no combinado, independiente, que por un lado fuera aguas negras y en otro fuera el agua de lluvia. Porque el problema, como bien lo señalas tú, es que se mezclan aguas negras con agua de lluvia. Pero hay ciudades en donde el sistema es combinado, de tal manera que efectivamente el agua de lluvia sí se puede aprovechar, ¿sí? Claro, En el claro. caso de México o de la Ciudad de México, pues eso ya imposible de hacer. ¿Por qué? Porque no es posible hacer un drenaje simultáneo al que ya tenemos, ¿verdad? O sea, eso ya. Y por lo tanto, sí se desperdicia esta cantidad de agua que dices tú. Y bueno, pues fue problema de los que diseñaron en el momento cómo iba a funcionar esta ciudad. Porque ya dada la escasez, como tú comentas, que existe en la Ciudad de México, pues otra posible fuente de agua es el agua de lluvia, en la medida que la infraestructura que requiera pueda ser puesta en los edificios, en las casas, porque implica un costo, ¿no? Pero sí, definitivamente que para sufragar en algo la escasez, sí ayuda en los tiempos de lluvia, captar esta agua y utilizarla para las necesidades humanas, definitivamente. Aquí te platico que a lo mejor algún día te interesa que invitar a la especialización en economía y gestión del agua a dos investigadores de la UAM Iztapalapa que trabajan con agua de lluvia, precisamente. Uno de ellos es Juan José Santibáñez, que es el director del Museo Gota de Agua, y que ha trabajado exitosamente poniendo sistemas de captación de agua de lluvia en escuelas públicas, ¿no? Y eso ha permitido que no se suspendan las clases, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que haya agua en los
en los baños y todo lo demás. Él, con un gran esfuerzo, ha trabajado eso en cerca de una treintena de escuelas, pero es un proyecto que ahí sigue. Y el otro es Eugenio Gómez, que a lo mejor lo conoces. Eugenio está en la especialidad, casualmente. Bueno, que te platique un día su proyecto de hacer pozos de captación de agua de lluvia, porque él ha estudiado, él con su equipo, ha estudiado en dónde están los escurrimientos. O sea, no hay que abrir toda la ciudad, nada más hay que ver dónde se va el agua y ahí hacer pozos para que todo el agua se infiltre al manto freático, ¿no? Entonces, ahorita me platicas de la especialidad. Damos paso a algunas intervenciones de la audiencia. Judith Cardoso dice: buenas noches, un saludo a la doctora Lilia Rodríguez. Te mando a saludar, Judith Cardoso. Ay, muchas gracias, Judith, me acuerdo muy bien de ti. Otra especialista de alto nivel de acá de la UAM Iztapalapa. Y resulta que invocamos a Juan José Sandibáñez y entonces ya se apareció en el chat y dice: muchas felicidades, doctora. ¿Nos podría comentar algo sobre la especialidad en agua que dirige en Azcapotzalco? ¿Cuál es la población a que se dirige y qué destino laboral esperan para sus egresados? Ok. Cuéntanos de la especialidad. Muy bien. Mira, la especialidad tiene dos líneas de investigación. Uno que es la línea hidrológica y otra que es la línea económica. Y por lo tanto, nosotros aceptamos perfiles bien diferentes. Todo lo que va en la línea de hidrología, geografía, economía y diversas disciplinas, prácticamente entran todas, salvo aquellas que definitivamente ya estén muy alejadas de lo que estamos trabajando, pues no entraría, por ejemplo, a lo mejor psicología, pues ya no lo aceptamos, pues porque sí se requiere cierto manejo matemático en los cursos de la especialidad, y tenemos algunas excepciones, pero es multidisciplinario. Pero tiene algo muy particular la especialidad, es que se le da a personas que se espera que entren estudiantes que estén laborando en el sector hídrico. De tal manera que cuando entran, ya entran con información, con problemas muy concretos, quieren resolver algo. Y entonces, las discusiones que armamos con gente con experiencia, pues ya es discusiones ya no tan académicas, sino ya de responder a cómo resolver problemas de diverso tipo, de una localidad, de una industria, de problemas de sequía en una región hidrológica o en una ciudad, etcétera, etcétera. De tal manera que, bueno, el perfil es multidisciplinario, aunque evidentemente también hay casos que aceptamos a estudiantes que simplemente están preocupados por el problema y que tienen un buen perfil. Pero sí, el 90% de nuestra población es gente que está activa o que no está activa por algún problema laboral, que está buscando trabajo en otro lado, pero sobre todo nos interesa la conexión con el sector, ¿no? Y viene hacia nosotros gente que de alguna manera pueden ser hidrólogos, que están en la parte técnica, pero que quieren saber de la parte económica. Entonces,
Esto hace un grupo con una multidisciplina muy interesante y lo que destacamos y es el centro de la especialidad es que ante cualquier solución de un problema hídrico, les damos los instrumentos para evaluarla desde el punto de vista económico, de tal manera que quedan clarísimos cuáles son los beneficios que se obtienen del proyecto, cuáles son sus costos, qué beneficio, esto medido tanto desde el punto de vista de una rentabilidad que puede ser de una empresa o desde el punto de vista social. ¿Qué beneficio neto obtiene una población, por ejemplo, por incrementar su dotación de agua? Medimos también en términos monetarios los beneficios por incrementar el bienestar de la población, cosa que cuenta mucho a la hora de discutir el uso de un recurso en proyectos alternativos. Yo puedo tener 1 o 2, 3 proyectos y mi proyecto hídrico tengo que saber defenderlo. Y para esto, esta medición de los beneficios, tanto de la población como el beneficio del ambiente, medido en términos monetarios, pues nos permite contrastarlo con los costos monetarios de realizar un proyecto y determinar una rentabilidad del proyecto que resulte competitiva ante proyectos alternativos. Muy bien. Yo te nada más agregaría otra pregunta. ¿Es totalmente presencial o es puede ser a distancia también esta especialidad? No, de hecho, como el público objetivo es personas que están laborando, es en línea y es muy temprano, ¿sí? Muy De 7 a temprano, 11, 12 máximo de la mañana y ya. todos los días. Todos los días de lunes a viernes, sí. Muy bien. Pues suena un modelo interesante. Vamos a seguir dando paso a las intervenciones de nuestra audiencia. Óscar Monroy Hermosillo, a quien seguramente conoces, Sí. te- Hola. nos saluda a todos y dice que es un enorme gusto oír a la doctora Lilia Rodríguez. Muchas gracias, Oscar. Y David Sandoval también interviene, saluda, dice buenas noches y pregunta: ¿existe algún modelo o teoría que toque la relación del crecimiento de la población con la escasez del agua? Sería muy interesante leer algo de eso. Muchas gracias por este proyecto, felicidades. La relación del crecimiento de la población con la escasez del agua. Sí, digamos que es un tema que, bueno, la pregunta específica aborda un tema que aborda la economía, porque no solo se aplica al caso de la escasez del agua, sino a pues casi todos los recursos que utilizamos. Puede ser la energía, por ejemplo, ¿sí? El agua, minerales, petróleo, que justamente abordan eso. ¿Qué problemas tiene el que el agua o tenga simplemente un nivel constante, como puede ser, supongamos, 250 kilómetros cúbicos de agua de disponibilidad natural para México o una determinada área de México? Nosotros sabemos que esa cantidad de agua en el tiempo, pues difícilmente puede crecer, en todo caso puede decrecer,
por el problema, como comentábamos, del cambio climático, ¿no? Porque el agua, en vez de irse a un lugar, ya se va a otro por los cambios de patrones de clima, pero definitivamente el agua tiene un crecimiento prácticamente cercano a cero, mientras que la población crece. Y la población va a seguir creciendo. Y puede tender la población a estabilizarse, que es lo que mayormente le apostamos, por ejemplo, en el caso de México, que la tasa de crecimiento de la población ha venido bajando. Pues eso no quiere decir que la población no siga creciendo, pero ya no con la velocidad con la que venía en décadas pasadas. Y por lo tanto, siempre vamos a encontrar este problema, que tiene que ver con el tema del manejo de los recursos naturales. Cómo yo manejo, cómo gestiono un recurso frente a una población creciente. Y sí, ahorita no tengo en la cabeza los textos, pero entra en el tema de recursos naturales. Y cuando vemos en el agua, por ejemplo, en este contexto que tú estás manejando, pues en realidad estamos hablando de el tema de la sustentabilidad hídrica, ¿sí? Son temas que requieren del manejo en el tiempo. Entonces, sí, definitivamente entra a buscar textos sobre recursos naturales, recurso hídrico, y te lleva a modelos en donde hay escenarios diferentes, ¿sí? Con un determinado, aquí los ritmos de crecimiento son los determinantes, ¿sí? Velocidades diferentes nos llevan ya a un problema futuro de determinado nivel, que es como se trabajan las cuestiones sobre el cambio climático, ¿sí? Se hacen escenarios de las variables que se mueven con diferente velocidad y bueno, pues en el largo plazo se ve que pueden converger o no converger y llevarnos a desfases que resultan ser graves. Muy bien. Estamos escuchando a la doctora Lilia Rodríguez de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco y coordinadora de la especialidad en Economía y Gestión del Agua. Y planteas un asunto verdaderamente crucial, creo yo, ¿no? O sea, la velocidad de crecimiento de la población a lo mejor varía, pero siempre es constante, siempre estará creciendo. Y al agua no la podemos hacer crecer y la única solución que nos están dando es traerla cada vez de más lejos. Entonces mencionamos la captación de agua de lluvia como un mecanismo para también hacer crecer la disponibilidad del agua. Pero ya que se presentaron Judith Cardoso y Oscar Monroy, pues otra manera de hacer crecer la disponibilidad del agua es reutilizándola, ¿no? Tratando el agua residual y reutilizarla. ¿Cómo ves esa vertiente? ¿Puede tener resultados Pues significativos? mira, yo le veo más perspectiva a una, a un manejo eficiente del agua en el sentido de desde que el mismo consumo de la industria y de la población haga lo mismo con menos agua, cosa que tiene que ver con la tecnología, ¿sí? Lograr hacer lo mismo con menos agua, que equivale a decir utilizar más agua por obtener una producción mucho mayor en crecimiento, es lo que logra la tecnología y hacia allá está caminando el mundo, porque el problema que tenemos no es solo nuestro, es del mundo. Y lo que tiene que ver con el manejo eficiente del agua en las industrias está logrando efectivamente este resultado. Lograr que el insumo agua
crezca a una velocidad mucho menos que a lo que crece la producción. De tal manera que por unidad de producto requerimos menos cantidad de agua. Ese es el camino de largo plazo y de muy largo plazo. Y la verdad que las industrias, digo, no todas, hay que ver, porque quienes hacen cambio tecnológico, qué tamaño tienen, etcétera. Los problemas se presentan de manera muy, muy diversa antes de que se homogenice, o que más bien que el cambio tecnológico se difunda entre todas, pero vamos hacia allá. Y también lo digo esto en términos del consumo de la población. Eso es. El manejo de equipos, lavadoras, inodoros, regaderas, cada vez están dirigiéndose a hacerse de una manera más eficiente, menos agua por persona. Esa es la tendencia y es lo que solucionaría, no totalmente, pero gran parte del problema. En el mismo sentido lo digo cuando ahora, por ejemplo, en el caso de una investigación que realicé con una chica del posgrado en Ciencias e Ingeniería Ambientales, veíamos el uso del agua residual, esa a la que tú te refieres, ¿no? Sí. El agua doméstica y de algunas industrias se trata para reutilizarla, sea en la misma empresa o en actividades de irrigación, lo que sea, ¿no? Pero se producen lodos, ¿no? Ujú. Entonces, el tema era trabajar con estos lodos y comparábamos varios procesos de tratamiento de lodos en donde el vermicomposteo, que se basa en el uso de, lombrices, ¿no? Que se comen los desperdicios y todo. Cuando los lodos se tratan por este método, el resultado final nos daba prácticamente una tierra, unos lodos ya secos que son utilizados para abono agrícola, lixiviados que son para alimentar a las plantas, y que realmente el residuo final es prácticamente mínimo. Estamos entrando en este ciclo de economía circular que tú dices, ¿no? Sí. ¿Cómo lograr que al mismo tiempo que el agua la recupero para otros usos, todo el residuo finalmente llegue a minimizarse lo más que se pueda? Y el efecto en la naturaleza es, pues tratar de minimizarlo, ¿no? Sí. Hacia allá vamos como la tecnología en desarrollo, digamos, de punta, ¿no? Y en mucho ya difundido, ¿no? Porque sí ya hay sectores, por ejemplo, la industria papelera está haciendo increíbles cambios para utilizar muchísimo menos agua que lo que siempre he utilizado. Y bueno, la solución pues tiene que ir en este sentido como solución de largo plazo, ¿no? Ahora, en el mediano plazo, pues sí, hay que tomar medidas también, de la gestión es muy importante, ¿sí? Porque todo redunda en las señales que uno le da a la población de que el agua debe ser cuidada. Claro, claro. Y hay quien le apuesta a que las señales que da un gobierno por medio de leyes son suficientes. Pero lo que se ha probado en el caso de México es que en papel puede estar escritas muchas cosas, pero el comportamiento de los agentes, sean personas o empresas, pues realmente no están cumpliendo las normas. La gente sigue desperdiciando el agua y por lo tanto no vemos cambios sustanciales, ¿no? Y es donde entra la economía.
cuando a la gente le cuesta pagar el agua, la gente empieza a cuidar el agua porque empieza a cuidar su bolsillo. Muy Lo bien. mismo las industrias. Cuando les cuesta, empieza a cuidar la utilización del insumo. Ahora, no es cualquier nivel de precio del agua, sino que es muy delicado ver cuál es ese nivel de precio del agua, porque un bajo precio no cambia la actitud de la gente y un precio muy alto tampoco puedes dejar que no tenga. Es algo delicado ver cuál es ese nivel de impuesto que tú vas a poner tanto para la empresa como para la población, y eso tiene que ver con lo que nosotros hacemos, que es la utilización de instrumentos económicos para la gestión del agua. Muy bien, muy bien. Estamos platicando con la doctora Lilia Rodríguez de la UAM Izcapotzalco. Te lanzo dos provocaciones, Lilia. Una, esto que estás diciendo de por qué la población no siente esa necesidad, no se educa y demás. A lo mejor ahí tienes una oportunidad para admitir en tu especialidad psicólogos que puedan estructurar proyectos que aborden este aspecto, ¿no? La mentalidad de la gente con respecto al agua. ¿Por qué no aprende? ¿Por qué no aprecia? ¿Por qué gasta? ¿Por qué no se involucra? ¿No? Una serie de cosas. Y la otra provocación es que ahorita que nos explicabas tan claramente la especialidad de economía y gestión del agua, no mencionaste arquitectos o ingenieros civiles. Y ahí te lo pregunto porque mi gran duda siempre ha sido, ¿por qué no separamos el agua negra? Porque si dices tú, en una casa por persona llegan 200 litros, digamos en un hogar privilegiado llegan 200 litros, bueno, a lo mejor de esos 200 litros, 10 se convierten en agua negra. Y todo lo demás es, digamos que fácilmente reutilizable, ¿no? Entonces, muchos nos preguntamos por qué no los arquitectos y los ingenieros no han diseñado algo para separar el agua negra en cantidades muy pequeñas como es y darle un tratamiento, ¿no? Porque si conviertes los 200 litros en agua negra, pues entonces sí, es un problema, ¿no? Pero si lo reduces, a lo mejor la cosa es más manejable. ¿Estoy diciendo disparates, Lilia, o puede ser? Mira, Cuéntame, sobre tu primera provocación. provocación del psicólogo, fíjate que el psicólogo entra desde el momento que estamos, desde el momento que estamos hablando de seres humanos, Claro, en su calidad de consumidores de agua o en su calidad de empresarios que utilizan agua en su empresa. En ambos casos, eh, el tener cuidado con el agua o tener cuidado con el ambiente, que esto ya lo podemos hacer algo más amplio, la conciencia en la población de la importancia que tiene el comportamiento humano en la contaminación del ambiente o en malgastar los recursos como el agua, tiene que ver, pues mira, prácticamente con todas las disciplinas en cuanto a impactos, porque todos quisiéramos, bajo la disciplina que estés tú, que sea que toques el comportamiento de los agentes económicos, tú estás diciendo, ¿cómo le hago para que tengan conciencia con que tienen que cuidar el agua y tienen que cuidar la contaminación del aire y de la tierra y de la salud y del virus y del COVID y claro. ¿cómo hacemos para que esto cambie? ¿Sí? Es educación, es cultura,
es información, entran todos estos aspectos además del psicólogo, ¿sí? Porque el psicólogo yo lo pondría con aquellos que con la misma información 90% entiende bien y cambia la conducta, pero va a haber un 10% que no la va a cambiar, aunque les des todos. Esos sí van con el psicólogo. El 90% yo creo que no es necesario meternos con el psicólogo, porque si tú ves lo que ha pasado en los países desarrollados, ellos transitaron por una etapa parecida a nosotros, en donde la gente valoraba lo ambiental como relegado después de necesidades básicas, ¿sí? Y hay una teoría en economía que dice, cuando una sociedad tiene un nivel económico más alto, entra como un producto fundamental en su canasta de bienes la calidad del medio ambiente y van a empezar a pagar por tener un mejor ambiente y van a cambiar su conducta respecto a su responsabilidad en cuidar el ambiente. Es un problema también, digamos, porque, y que es muy lógico, ¿no? Quien es muy pobre quiere agua, no le importa si, y digo, está contaminada, se la toma porque pues, si no se muere, ¿verdad? Y es un poco, es todo este conjunto de variables que todas juntas están explicando una situación, pero cada disciplina tiene su aspecto a tratar. En economía lo que decimos es, si hay algo que la gente entiende, es el cuidado de su bolsillo. Cuando tiene que pagar por el agua, es un incentivo, nosotros le llamamos incentivos, ¿no? Le da un incentivo para cuidar el agua. Si no paga, no tiene ningún incentivo. Si paga, ya lo tiene. Y lo mismo para la industria. Claro. Y te digo, este es el aspecto en donde nosotros adicionamos a los instrumentos de tipo normativo que tiene que ver con las leyes, ¿sí? El instrumento económico. Si no, o una combinación, si tú diagnosticas que el instrumento normativo no ha hecho que cambie la conducta de la población, bueno, adiciona instrumentos económicos. En donde, por ejemplo, en el caso, que aquí viene uno de los casos más interesantes que trabajamos, tiene que ver con los que suministran agua a la población. Independientemente de que alguien que suministre agua a la población sea un organismo público o privado, para los dos va, tienen costos de llevar el agua a la población. Si nosotros evaluamos con qué nivel de cobro de agua puede al menos pagar sus gastos de operación el organismo público, pues va a tener recursos suficientes para garantizar el servicio en el tiempo de una manera sustentable. Si un organismo operador vive de subsidios, pues cuando el gobierno le quite los subsidios, se queda sin dar de mantenimiento y en un determinado tiempo empieza a bajar el suministro de agua a la población. Esto es lo que nosotros cuidamos, ¿sí? Que realmente en el caso de un organismo público se entienda que todo organismo tiene costos, que gran parte ahora vive del subsidio, pero que los subsidios se han ido retirando. En particular con este último gobierno ha habido una baja de subsidios muy importantes y donde tienen que operar con menos dinero, ¿sí? Y por lo tanto con una peor calidad del servicio. Y lo que sí es claro es, nada más para terminar,
ya nos pasamos. Eh, No, no, no. la gente, si le das agua en su casa de calidad y continua, estaría dispuesto a pagar más, digamos, que lo que paga actualmente con tal de tener garantizado ese servicio. Muy bien, Lilia. Vamos, ya estamos en la recta final de esta emisión, pero yo quisiera compartirte dos intervenciones del público, a ver si nos puedes dar una respuesta rápida. Dice Luis Fernando Sánchez: buenas noches a todos. La principal razón por la que no se tiene gran enfoque en el reciclaje de agua es porque no es un negocio llamativo para invertir. ¿Habrá una manera en la que esto se vuelva un negocio rentable? Y después agrega rentable económicamente, porque naturalmente el agua ya en sí es una ganancia. ¿Qué le contestamos rápidamente, Lilia? Bueno, yo le contestaría que normalmente el suministro del agua y la recolección de aguas negras por la vía del drenaje es un negocio. Más bien, no es un negocio, porque implica gastos en infraestructura. El único posible de hacer este tipo de gastos es el gobierno. Y por lo tanto, en términos del manejo de todo lo que tiene que ver con el volumen de aguas negras, como en el suministro de agua, cuando el gobierno pone la infraestructura, a partir de ahí podrías pensar que el agua lo suministra un organismo público o privado, pero solo en la parte ya final de la distribución. La tubería la pone el gobierno y por eso casi todos los organismos operadores que trabajan tanto agua de drenaje como agua potable están en la categoría de lo que llamamos un monopolio natural, que tiene que ver que de manera natural hay organizaciones que son únicas y que dependen totalmente, la mayoría de las veces, del gobierno. Rara vez va a entrar la iniciativa privada, porque lo que tú dices tiene razón. La rentabilidad que da este tipo de servicio no es la que cualquier negocio espera, porque por la naturaleza, salvo que hubiera una situación de trasladar el monopolio a la iniciativa privada, podría ser este negocio, pero normalmente en el mundo casi siempre están manejados por instituciones públicas. Muy bien, pues llegamos ya al final de esta emisión. Hemos escuchado con todo gusto, con todo placer, hemos aprendido mucho de la comparecencia de la doctora Lilia Rodríguez de la UAM Azcapotzalco, coordinadora de la especialidad en Economía y Gestión del Agua. Ha sido un privilegio escucharte, Lilia. ¿Algún mensaje de salida en esta emisión que quieras dar? Pues antes que nada agradecerles. A veces la economía puede ser un poco árida, pero fundamental dentro de las disciplinas que tratan de encontrarle una solución a esto. Agradezco mucho las preguntas, espero haber sido clara. Y bueno, sobre todo, invitar a la gente que estudiantes o interesados en el sector agua, que este aspecto de la gestión les parezca interesante. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias a ti, Lilia. A lo mejor la economía es muy aburrida, pero en tu expresión es muy interesante y pones los puntos con toda claridad sobre las heces. Te agradecemos mucho tu participación aquí. Agradecemos mucho a la audiencia que ha seguido esta presentación de la doctora Lilia Rodríguez. Le agradecemos a nuestras compañeras en la producción, a Lucy Miguel y a Lilia Anaya, que hayan estado presentes y que hayan hecho, como siempre, un trabajo muy eficiente para que esto se pueda transmitir
en vivo por Facebook y recordarles que queda grabado en el canal de YouTube del Museo Gota de Agua. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma, les agradecemos mucho su presencia y los esperamos el próximo viernes a las 7:15 en una emisión más de Tan Claro como el Agua, una transmisión auspiciada por el Museo Gota de Agua. Muy buenas noches, nos vemos el próximo viernes.